Chicos que quedan sin sus mamás, como el caso que conocíamos recién de Castelar, chicos que son testigos, tal vez durante varios años, de la violencia que se ejerce contra ellas, contra el único sostén que tienen en el mundo, y un día son asesinadas, un día les son arrebatadas para siempre, dejando una marca para toda la vida. Sobre este tema y en el Día de la Mujer, estamos en comunicación telefónica con Natalia Gerardi. Natalia es la directora ejecutiva de ELA. ELA es una organización que viene luchando desde hace varios años, una organización civil sin fines de lucro, para poder investigar acerca de esta problemática que ya se ha convertido en una epidemia. Natalia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Melina Fleiderman y Guillermo Favale te saludan. Bueno, ¿cuál es la observación que vienen haciendo ustedes desde ELA, desde este Centro de Investigaciones contra la Violencia contra la Mujer? Bueno, nosotros trabajamos, como mencionabas, en varios temas vinculados con la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, y uno de los temas centrales de nuestro trabajo sin duda es el de violencia contra las mujeres. Allí vemos desde hace tiempo en diversas investigaciones que hay un problema enorme en el acceso a la justicia, entendida como el acceso a los mecanismos institucionales existentes para poder denunciar, pero sobre todo para poder hacer efectivos los derechos de protección y demás. Los casos de femicidio, como el que estaban comentando hasta recién, claramente muestran la suma de todas esas dificultades y la suma de los fracasos, la suma de oportunidades perdidas en brindar la adecuada atención y protección de una mujer que supera una cantidad de obstáculos que tiene también subjetivos, una cantidad de obstáculos emocionales para empezar a reconocer el problema y pedir ayuda, y después entonces obviamente es de la máxima importancia que una vez que se pide ayuda esa llegue y de manera efectiva. Lamentablemente en investigaciones que estamos haciendo ahora mismo encontramos que los problemas de falta de efectividad, de descoordinación, de insuficiencia de recursos y demás son bastante similares a los que documentábamos hace ya 10 años. Entonces, si bien se ha avanzado mucho en tener una mayor conciencia acerca del problema en la sociedad y se habla más del tema y hay mayor información, sin embargo los problemas de coordinación, de financiamiento, de efectividad de la ayuda todavía son desafíos que resta abordar. Natalia, como problemática, ¿es una problemática que se instala porque la información ahora está a disposición o es un problema que se agravó en los últimos 20 años? ¿Esto siempre existió y no lo conocíamos o tenía otro formato o recién ahora tenemos la posibilidad de conocer una realidad que ya estaba instalada? Esa es una pregunta muy interesante y sobre la que no tengo una respuesta. Es cierto que el problema de la violencia contra las mujeres es tan antiguo como la humanidad y es espeluznante leer lecturas, leer autores, no sé, por decir alguno, John Stuart Mill, el padre del liberalismo en Inglaterra del siglo XVIII, describía la problemática de la violencia doméstica como si fuera hoy. Las descripciones de situaciones que hace son absolutamente actuales. Es un problema antiguo como la humanidad, como decía, sobre el cual las organizaciones de mujeres, las feministas, las mujeres vienen alertando desde hace décadas. Fue en los últimos 30 años que el tema se puso en la agenda internacional por presión, digamos, del movimiento de mujeres, de las mujeres organizadas, y así fue escalando en la importancia que se le fue dando hasta llegar a la Convención de Belén do Pará en América Latina, una convención específica internacional para trabajar en contra de la violencia. Ahora, entonces, una parte de la respuesta es que sí, se habla más del tema y por eso ahora tiene más cobertura, tiene más presencia en los medios, en el discurso público y en lo que conocemos, pero no es una problemática nueva. Ahora, si se ha agravado en los últimos años, lo sabríamos si tuviéramos estadísticas de prevalencia de la violencia sostenidas a lo largo del tiempo, que hay en América Latina y el Caribe y en otros países, pero recién ahora se está empezando a hacer en Argentina. Esto es, encuestas que se le preguntan a las personas en qué medida sufren o han sufrido violencia física, psicológica o sexual a lo largo de sus vidas. Esa información, por lo que vemos de América Latina y el Caribe, es bastante sostenida. No necesariamente aumenta. Lo grave es que tampoco disminuye.
Entonces, esto que decía hace un ratito, de pensar que el tema está en la agenda regional y nacional de muchos países desde hace 20 años, no se ha traducido todavía en una disminución de la violencia. Natalia. 1 de cada 2 mujeres en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires ha sufrido violencia psicológica de parte de una pareja o expareja a lo largo de su vida. 1 de cada 3 ha sufrido violencia física de parte de una pareja o expareja en algún momento de su vida. El problema es, miremos esto entonces más allá de la violencia, miremos esto en el contexto de cuál es la situación de vulneración de muchos otros derechos, que después hacen como el punto máximo en la violencia. Natalia, hay algo que me llama la atención, sobre todo de la información que surge en lo periodístico, que es a lo que nosotros nos dedicamos, que es la edad. La edad de muchos agresores de las últimas noticias. Lo que nos está indicando que si hay un intento de cambio cultural no está penetrando. Y que hay un patrón, no solamente de conducta, sino de información, un patrón de código que se impone y que muchas veces está escondido en algunas situaciones que forman parte de la vida cotidiana. En las novelas de televisión, en la música, en las cosas que consumimos, en las cosas que leemos, en las publicidades, y que evidentemente lo que se dice, lo que se hizo, lo que se informa, no alcanza para modificar actitudes. Absolutamente. Modificar actitudes es cambiar la cultura, y cambiar la cultura en la que estamos inmersos es un trabajo absolutamente enorme, dificultoso y de largo aliento. Por eso, como bien señalás, cuando verificás que muchos de los agresores, muchas de las agredidas también son personas tan jóvenes, eso muestra también lo poco y mal que estamos llegando a la socialización temprana, a pensar en trabajar sobre la socialización temprana, en las relaciones de niñas, niños, de adolescentes, de jóvenes, y en la idea de cuál es el lugar de las mujeres y de los varones y la forma en que se relacionan entre ellos. Cuando hablamos cuando hay demandas así como preocupaciones por la falta de educación sexual integral desde las escuelas, no se habla solamente de anticoncepción, no es un reclamo solamente para pensar en anticoncepción, se habla sobre todo de estas cosas, de formar en la igualdad de género desde el inicio, y eso quienes tenemos niños en edad escolar vemos las oportunidades que la escuela tiene y que muchas veces desaprovecha para trabajar en los estereotipos de género, pero desde jardín de infantes. Claro. Natalia, sobre esto y sobre lo que dijiste bien al comienzo, me quedo pensando y hacia allí va mi pregunta. ¿Qué es todo lo que se hizo mal? ¿Cuáles son los desaciertos en materia de violencia de género que ha llevado que a lo largo de tantos años, si bien está súper instalado en la agenda este tema del que todos nos ocupamos, repetimos y nos horrorizamos, pero no lo podemos cambiar, ni siquiera disminuir el grado de violencia mortal contra la mujer, la cantidad de mujeres que mueren en manos de parejas o exparejas? Porque si nos concentramos solamente en trabajar sobre los femicidios, las mujeres muertas, no estamos viendo el panorama completo. Estamos viendo el contexto en el que se da esa problemática. Y yo creo que el tema está en la agenda mucho más de lo que estuvo en otras oportunidades, pero no lo suficiente. Yo no creo que sea la principal preocupación, digamos, nuestro monitoreo, el monitoreo que hicimos desde de las campañas, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires y a la presidencia, gracias a la marcha del Ni Una Menos y gracias a la mayor sensibilización sobre el tema, muchos hablaban, todas diría, hablaban del tema de violencia. Ahora, la profundidad de la dedicación de tiempo y una preocupación acerca de la violencia era bastante débil. O políticas concretas, ¿no? Que es lo que hablábamos también. Es un discurso, es una forma, enunciación, digamos, de posicionarse políticamente y nada, y no había gran trabajo sobre el tema. Creo que eso está empezando a cambiar porque hay personas honestamente muy comprometidas que han asumido lugares claves en este tema, pero necesitarán de recursos, de infraestructura, de políticas integrales, porque
vos me preguntabas sobre qué ha fallado. Una mujer que hace una denuncia y no tiene un patrocinio jurídico gratuito para la causa penal y la causa civil es dejada bastante... Está abandonada. Su buena suerte. Seguro. Una mujer que tiene en su carga, además de todo lo que le pasa, además la obligación de informar si el agresor ha incumplido con la orden de restricción. Una mujer que además probablemente sea dependiente económicamente o del agresor o de alguna otra pareja. Una mujer que tiene a su cargo hijos e hijas para quienes no tiene políticas de cuidado integrales que le permitan a ella insertarse laboralmente y disponer de su tiempo de otras maneras. Una mujer que ha sido madre muy joven, probablemente con poco acceso entonces a la educación o a los anticonceptivos o a un plan de vida que le hiciera pensar que podía elegir otra cosa. Son un montón de situaciones vinculados con problemas de vivienda, de educación, de contención emocional. Estamos poniendo una carga enorme sobre la mujer que además tiene que superar la situación de violencia. Todo eso es lo que falla cuando pensamos en la necesidad de políticas públicas integrales. Además, por supuesto, del condimento de cuál es el Poder Judicial que toma su caso, con qué mirada, con qué prejuicios, con qué insuficiencia en la respuesta. Sí, por supuesto, no hay que olvidarse tampoco de todo eso, o de un sistema de seguridad de la policía que tampoco responde muchas veces o responde tarde o mal, siempre con enormes excepciones. Hay en todos esos espacios que mencionamos, hay buenas personas trabajando de la mejor manera posible. Claramente no alcanza, pero hay gente que está trabajando en esas direcciones. Natalia, muchas gracias por este contacto con nosotros, muy amable. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estadísticas que no reflejan claramente los sentimientos, ni el dolor, ni la presión en la que viven muchas mujeres hoy. Muchas mujeres y muchas personas que también son víctimas de presión, de violencia, dentro de las cuatro paredes de un hogar. Y a veces ni siquiera dentro de las cuatro paredes de un hogar, sino que todo el mundo lo sabe, o por lo menos todo el mundo que rodea a esa situación de violencia sin que se anime a hacer algo o sin que pueda hacer algo. También nos hemos enterado de muchos casos donde mueren incluso niños o niñas en situaciones de violencia donde los vecinos estaban al tanto de gritos, de llantos, de situaciones e incluso en algunas oportunidades habían llamado a la policía y no se pudo hacer nada. Estamos frente a un conflicto muy complejo, bien de estos tiempos, que se tiene que solucionar. Claro que lo ideal sería solucionarlo en 24 horas. Usted sabe perfectamente, como lo sabemos nosotros, que no se va a poder solucionar en 24 horas. Entonces la pregunta es, si no se puede solucionar rápido, ¿cuáles serían los pasos más inmediatos que podríamos dar para minimizar el impacto de la violencia? Por empezar, la mayoría de las propuestas están dadas con mirar más a la víctima y no tanto al victimario. Poner la mirada allí, en las mujeres que necesitan asistencia, necesitan educación. Muchas ni siquiera decodifican que son víctimas de violencia porque esa violencia está naturalizada o está legitimada del hogar del que ellas mismas provienen. Entonces se repite esa situación en las nuevas familias que ellas han armado y no hay nada allí que les parezca anormal o atípico y por eso no lo denuncian. No significa que allí no haya violencia. Y lo otro, lo que mencionas vos, el resto, la mirada del resto, el compromiso. Ahora existe, Mauro, con la nueva ley de femicidio, la posibilidad que cualquier persona que forme parte del entorno o que conozca que allí o sospeche que allí hay violencia de género puede hacer la denuncia. Antes ni siquiera era así. Sí, estaba mirando la página de fiscales.gov.ar que hoy anuncia una serie de medidas y, si querés, de manual de lo que puede hacer una víctima o un familiar a la hora de denunciar estos delitos, y en un ratito voy a tener la única estadística oficial actualizada, a ver si difiere mucho o no de aquel número que nos dio la ONG Casa del Encuentro, que es una mujer cada 30 horas, o es más bajo todavía, o es más corto el plazo que pasa entre un femicidio y otro en provincia de Buenos Aires. Me lo están aportando en instantes. ¿Que es de la Oficina de la Violencia Doméstica? No, de las causas de fiscalías. De fiscalía. Lo que tiene valor, la cantidad que son consumados. Claro. Femicidios consumados. Femicidios. Bueno, recién lo que decía de interesante, me parece, Natalia Gerardi desde ELA es, por un lado, la mirada más urgente está puesta allí, en la cantidad de mujeres que mueren todos los días. Pero por otro lado, la mirada tiene que ser más abarcativa para justamente
evitar o disminuir ese índice. Tiene que ver con noviazgos tóxicos, violencias domésticas, tal vez incluso registradas en la temprana edad, cuestiones de falta de instrucción o de falta de educación y que permite identificar estas situaciones de manera más temprana para evitar o para disminuir la tasa de femicidios. Acá dan 3 consejos. eso, sí. No sé si los estaban repasando, justo vine una nota, estaba afuera, pero en la página fiscales.gov.ar ponen las 3 etapas del violento, ¿no? Entonces ponen la ira, va en aumento sin motivos comprensibles, se burla de vos, te ridiculiza y humilla, sentís angustia y soledad, pero justificás sus agresiones. Es como darte cuenta si sos víctima de violencia de género, lo está poniendo en la página fiscales.gov.ar, son las 3 etapas. Esa es la primera. La segunda es la etapa de agresión. En la etapa de agresión generalmente se desata la violencia, sufrís agresiones físicas o sexuales y continúa la violencia psicológica, sentís impotencia y dolor. Y la tercera es la etapa de arrepentimiento o llamada luna de miel, donde el victimario te termina pidiendo disculpas, la típica de bueno, discúlpame, acá no pasó nada. Es la primera vez que me pasa, nunca lo voy a volver a hacer. Sí, y va planteando, la mujer lo perdona. Y la mujer lo termina perdonando. Son las etapas del violento que está publicando el sitio fiscales.gov.ar. A mí me parece que lo que seguimos sin tener una respuesta, y ayer lo discutimos y hoy volvemos a poner el tema porque es un día muy puntual, es ¿y por qué hay más qué se casos? hace. Y además porque hubo el caso de la chica quemada, ¿no? Pero digo, es que se hace cuando a pesar de todo tenés una restricción de perímetro dictada y nadie la controla. Me parece que seguimos sin saber qué lógica aplicar para que el violento realmente sea apartado. Bueno, una es lo que decían recién desde ELA, que también lo plantea la Casa del Encuentro y también lo plantea con decálogo que se presentó en la marcha de Ni Una Menos. Sí. Que la mujer tenga un patrocinio gratuito. Eso sí. Es fundamental, porque ese abogado va a poder darle seguimiento a cada una de las causas y poder informarse sobre si ese hombre ha violado o no ha violado el perímetro de acercamiento o lo que fuere que se le haya impuesto. Me parece que la mujer muchas veces no tiene, la mujer que es víctima de violencia, tiene una mochila demasiado pesada para cargar, como para encima estar al detalle de la cuestión judicial o la presentación que se ha hecho frente a una comisaría. Sí, no ponerle el peso de ser el motor de la investigación. Claro, digamos, ¿no? Es como algo eso que suena lógico, ¿no? Sí. Y que me parece que no debiera demandar demasiado esfuerzo por parte del Estado poder proporcionar de un patrocinio gratuito a las mujeres que son víctimas de violencia, a donde la urgencia está puesta nada más ni nada menos que en su vida. Uh-huh. Sí, ese es un dato muy interesante que hay que abordar. Lo que pasa es que hoy pensaba cuántos casos contamos todos los días en la crónica cotidiana, en la crónica periodística. Ya ni te acordás los nombres de las chicas, tenés que repasar y decir, ¿cómo se llamaba esta chica? Yo no me acuerdo los nombres de cada uno. Tenés que hablar desde el de ayer, del de hoy, antes de ayer, de la semana pasada. ¿no? Está claro que es un problema, eso está clarísimo. Está clarísimo también que todo lo que se hace no alcanza, lo que hacemos nosotros, lo que se hace desde el Estado, lo que se hace de la ONG, lo que puede hacer cada individuo, no alcanza. Y recién me parece que nos topábamos de frente con una realidad estudiada cuando hablábamos con la especialista y que nosotros solemos mencionar en este programa, que es cambiar las cuestiones de raíz. ¿Cómo cambiás algo de raíz que está instalado desde el origen mismo de la humanidad? E insisto, cuando hay grabaciones no tan lejanas de 60 o 70 años, en la música, en distintos géneros de la música, donde no solamente se festeja el maltrato a la mujer, se festeja directamente en la letra, sino se lo justifica. Es decir, el padre de muchos de los individuos que forjaron los jóvenes de hoy se criaron en esa cultura, que recién ahora es condenada. Recién ahora es condenada, cuando digo ahora, en Argentina por lo menos ahora, en los últimos 5 o 6 años. Y porque además me parece que ni se dimensiona ni se profundiza, justamente ahí en la cultura, a donde un pibe en un reality le pega un cachetazo, un castañazo a una chica, no pasa nada, se hace una especie de terapia virtual a donde el conductor le pregunta qué te pasó, por qué lo hiciste, pero ese pibe siguió teniendo fama, siguió siendo convocado por otros programas y siguió su vida sin una pena social concreta y estricta. No fue apartado de la sociedad, digo, en una mirada muy general, pero hablo de lo que pasa en los medios porque de eso nos ocupamos nosotros. Novelas, a donde esta temática, ¿dónde está instalada? Las novelas, no está.
Y si ves un cachetazo por ahí, una situación, no se aprovecha esa temática para profundizar y para llegar masivamente a la gente. Nosotros lo podemos tocar, pero nosotros tenemos una pata en todo esto. ¿Quién se sienta hoy por hoy en los colegios a hablar de los pibes de sala de 5, de sala de 6, a tratar el tema de la violencia, a tratar el tema de las diferencias de género? Nadie. Porque no están tampoco ni el instrumento ni las herramientas, porque evidentemente hay otra serie de necesidades también. Hay algunas escuelas más especiales Por que supuesto. están adelantadas en todos los aspectos donde estas cuestiones son centrales. Pero claro, van a representar en el futuro de la sociedad una minoría, pero una minoría absoluta. El cambio cultural es el más difícil de hacer, no solamente porque lleva tiempo, sino porque hay que enseñar a razonar nuevamente algo que ya estaba impreso en la mente de una manera, porque te lo habían enseñado así, si no te lo enseñaron así ya lo absorbiste así, Lo como una realidad. aprendiste. Lo aprendiste, es lo más difícil de cambiar. Claro, porque tenés Es lo que más difícil de aprender esa manera de vincularte e incorporar otros hábitos. Exacto. O, como decís vos, otra música, otra lectura, otros hábitos. otra Perdón por la cultura. comparación, porque alguno hasta puede sonarle irrespetuoso, pero es una manera sencilla de tratar de explicar cuánto influye lo que uno percibe, recibe como información en los primeros años de vida. Hasta es difícil cambiar los hábitos al comer si uno recibió determinada información, si uno aprendió a Totalmente. comer de una manera, la cantidad de lo que come, los productos que come. Totalmente. Y cambiar ese hábito lleva años. Lo más difícil es cambiar un hábito. Imagínate cambiar una manera de pensar en No, una cultura claro. instaurada, Claro. que no es individual, digamos, en una cultura machista instaurada por los siglos de los siglos. Exactamente. De hecho, lo decía muy bien la especialista, ¿no? La violencia de género es tan antigua como la existencia de la humanidad. Siempre existió. Lo que me parece que cada vez más tenemos más profesionales que nos están mirando en cómo nos comportamos, cuál es nuestra expresión, cuál es nuestra cultura, cuál es la manera de comunicarnos, y desde allí también hay que generar y contagiar esto para bien. Es la verdad que la marcha de Ni Una Menos concretamente ha sido un antes y un después en la temática, pero lo cierto es que eso no disminuyó absolutamente en nada la violencia contra la mujer. Por el contrario, Claro. creció y se duplicó sí? o triplicó dependiendo de la provincia. Y vos fíjate, se acortó 6 horas la cantidad de mujeres muertas. Es decir, antes era una mujer cada 36 horas, ahora es una mujer cada 30 horas. Y eso fue en un año, ese descenso de 6 horas. O sea, estamos parados en un lugar muy crítico. Y es cierto también que no hay ni un solo político que por más esfuerzo que le quiera poner a la cuestión, se lo ha tomado esto como una urgencia en materia de agenda. Nadie lo dimensiona en este sentido. No es una urgencia, es una problemática, sí, se la está mirando, se la está observando. Se ha dado algunas respuestas desde las instituciones, como puede ser la modificación de incorporar a la figura del femicidio como una figura autónoma, por ejemplo, la Oficina de la Violencia Doméstica, algunas maneras para instrumentar y para mirar la cosa, pero no hay un cambio radical y profundo. No, el problema está, me parece, antes del femicidio. Claro. El problema es evitar Son los vacíos. llegar a ese femicidio. Porque el otro día la fiscal de género que hablamos, ¿se acuerdan? Que le tocó intervenir de forma provisoria en la detención de Juan José Campos, que mató a 2 mujeres y estuvo un año prófugo y se escondía en Santa Fe con la remerita de seguridad callejera. La fiscal, la doctora La Boceta, nos decía: yo di la directiva, o es una directiva internacional que se bajó aquí en la Argentina, que toda muerte de mujer se inicia investigándola como un femicidio. El problema no está en la investigación de ese delito, sino en el antes. Evitar ese delito. En aquellas situaciones que terminan derivando y detonando en un femicidio. ¿No te da la sensación de que las medidas judiciales y las medidas que toman las diferentes comisarías de la mujer son limitadas, teniendo en cuenta que la mayoría de casos que terminan mal, con muerte, tenían medidas judiciales preventivas? Sí, yo creo que no Hay un alcanza. vacío en esta situación hoy. Yo creo que no alcanza. Lo contábamos ayer, lo decíamos, no alcanza de nada una restricción perimetral porque no hay forma de que nadie ejerza un control o un contralor de que se esté cumpliendo. Es como lo que suece el patronato de liberados. También, Son otro 60 personas para controlar 30.000 personas. Es imposible. Por más que trabajaran
24 horas al día sería imposible. Y si imaginamos el dato que conocíamos hace un rato, que el 75% de las causas por lesiones y amenazas en la provincia fueron desechadas y archivadas, acá encontramos que el Estado abandona a la mujer. Mira, elegí el país más desarrollado del mundo, donde la problemática también existe, porque esto también hay que decirlo, es una problemática mundial, cultural, de un mundo que fue y sigue siendo machista por toda la vida, por siglos y siglos. Así se cuenta la historia, desde ese lugar, desde el lugar de los hombres. Históricamente ha sido así. Seguramente tendrán un montón de cosas resueltas y seguramente también tendrán un mecanismo para minimizar estos riesgos y seguramente también, sin temor a equivocarme, digo, más allá de que deben existir femicidios, deben haber logrado minimizarlos. Ahora, en este marco donde nosotros vivimos, la solución es muy compleja, porque también en cuestiones mucho más esenciales y elementales hemos estado fallando a lo largo de décadas, por no decir de los 2 siglos de vida. Por lo tanto, para nosotros, para estos países en vías de desarrollo, para todo el continente de habla hispana, es un problema que hay que abordarlo desde otro lugar. Como decía ayer Melina, interdisciplinariamente, pero también es cierto que hay otros problemas iguales de graves que terminan tapando este. Por lo tanto, la situación es más grave. Sí, totalmente, yo estoy de acuerdo con eso. Por eso decía, en las escuelas, donde vos tenés que detectar este tipo de situaciones, donde vos tenés que enseñarle a los chicos cuál es la correcta manera de vincularnos nosotros con los hombres y los hombres con nosotras, con las mujeres. En verdad ahí, como hay otras cuestiones urgentes de las que las escuelas se tienen que ocupar y atender, esta vez queda lamentablemente de lado. Lo que pasa es que cuando una mujer está muerta ya es demasiado tarde. Cuando una mujer ya está en manos de alguien que tiene la determinación de matarla, una orden de restricción no hace nada. Un botón antipánico no evita nada. Una denuncia no consigue nada. Sin embargo, es lo que hay que hacer, por supuesto. Hay que alentar, ese es el mensaje que hay que dar. Pero bueno, la verdad que es triste el panorama donde estamos parados. Es triste y es desesperante al mismo tiempo. La sensación de que no hay una respuesta demasiado concreta para dar que logre frenar todo esto. Aunque empieces mañana... Aunque empieces mañana, va a ser muy difícil de revertir en un tiempo relativamente corto. A mí lo que me preocupa, que lo planteé hace un rato, es el resultado que obtiene una mujer muchas veces que denuncia. Eso sí me preocupa. Porque nosotros somos los que desde acá decimos vaya y denuncie, lo decimos todos los días. Llame al número de la mujer, llame a la comisaría de no sé dónde, donde a veces ni siquiera las atienden, en muchos casos sí, muy bien, en otros casos ni siquiera las escuchan. A veces cuando las escuchan hacen las órdenes de restricción, escucha un fiscal la acusación, lo llaman a este personaje, a veces pasa 48 horas en un calabozo. En un calabozo, después sale, va y la mata. Sí. Entonces, bueno, también hay que ponerse en el lugar de esas mujeres, que cuando están mirando este programa dicen, ¿qué hago? Sí, si este tipo tenía orden de restricción y se escondió en la cama 24 horas, este tipo tenía orden de restricción, vino y le pegó 17 puñaladas adelante de los 3 hijos. A la otra chica le interceptó camino a la fiscalía. ¿Yo qué hago? Este tipo tenía orden de restricción y ni siquiera desde el vamos se puede aplicar porque vive en la misma cuadra donde vivo yo. Claro. Nadie me da otro lugar para ir a vivir. Yo voy, lo denuncio y el juez dice que haga un paredón entre él y yo. Como no podemos dividir la propiedad, que haga una pared alta, que él viva del otro lado y yo de este lado. Lo hemos contado acá. Entonces, bueno, perdón que lo diga así, pero... es difícil. Pero es así. No me gustaría estar en la piel de ninguna de ellas. Pero es así. Vamos a ir a la pausa. Pero cómo no.